Muy buenas tardes a los que nos siguen desde España, muy buenos días a los que nos siguen desde Latinoamérica. Nada, darles la bienvenida a este workshop Acción Climática en América Latina y el Caribe, retos y oportunidades. Es un placer para mí, como director de la Fundación, darles la bienvenida y agradecerles que nos acompañen en un workshop tan relevante como el actual. Un workshop organizado conjuntamente con la Universidad ESAN y con la inestimable colaboración de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos, de ARIAE y de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. Y para abordar una cuestión no menos relevante, el cambio climático y el papel de la regulación. El cambio climático está afectando de forma ya significativa en América Latina, en Europa, poniendo en riesgo los avances logrados en la lucha contra la pobreza extrema. En los últimos años, la región de América Latina y el Caribe ha experimentado un aumento en la frecuencia, en la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como incendios devastadores, huracanes, inundaciones y sequías recurrentes. Aunque América Latina y el Caribe figuran entre las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático, también cuentan con un enorme potencial para liderar la transición hacia un modelo más verde, más resiliente e inclusive. Este proceso exige avanzar, evolucionar en los sistemas energéticos hacia modelos más sostenibles, en los que la regulación desempeña un papel fundamental mediante la creación, la configuración de los marcos propicios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impulso de las energías renovables y la promoción y la eficiencia y el ahorro energético. Todo ello en un momento como el actual, donde ya los propios sistemas energéticos están en un proceso de transformación, de adaptación, de cambio, y donde la regulación debe evolucionar dando las señales oportunas para avanzar desde modelos centralizados hacia modelos con una fuerte participación de las energías renovables, con una mayor complejidad, con una mayor incertidumbre, pero al mismo tiempo aportando y contribuyendo a dar la respuesta a los desafíos que se producen, se derivan del cambio climático. Ya avanzamos hacia ese modelo regulatorio donde no es únicamente garantizar la seguridad de suministro, la eficiencia económica, sino también velar por todos esos objetivos y hacerlos compatibles con ese trilema de la sostenibilidad, de la asequibilidad y de la seguridad de suministro. Sin duda, un reto del que hablaremos a lo largo de este workshop, un workshop donde quisiera agradecer a todos los que nos acompañan, al presidente de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos, de ARIAE, un vicepresidente, dos expresidentes de la asociación, un secretario general, agradecerte personalmente, Luis Jesús Sánchez de Tembleque, pues tu contribución, tu colaboración a la celebración, a la organización de un workshop de esta naturaleza, que, como comentaba, organizado conjuntamente con ESAN, con la Universidad ESAN. Agradecer la colaboración, la contribución, profesor Rosendo Ramírez, para hacerlo posible. Y nada, sin más por mi parte, agradeceros a todos que nos acompañen, daros la bienvenida, y profesor Ramírez le cedería la palabra para esta inauguración del workshop. Muchas gracias, Joan. Bueno, bienvenidos a todos desde acá, Lima, Perú. Le damos la bienvenida al workshop Acción Climática en América Latina y el Caribe, sus retos y oportunidades. Esto está elaborado entre FUNCEAN y la Universidad de SAM, y particularmente en nombre de la Escuela Iberoamericana de Regulación y Hidrocarburos de la Universidad de SAM, dentro del convenio con la ARIAE. Le damos la más cordial bienvenida a este workshop y esperemos que puedan aprovechar, participar y sacar las mejores conclusiones, dado que estamos en un sistema muy, muy importante y tratamos, ¿no?, el tema de América Latina y el Caribe, donde tenemos los recursos renovables, los recursos también basados en hidrocarburos, y algo muy importante, que también tenemos los recursos asociados, ¿no?, a la transición energética, como por ejemplo los minerales, como el cobre o los minerales críticos,
Y de ahí la importancia de América Latina en esta nueva ecuación, ¿no? De lo que va a ser los cambios profundos que van a experimentar los sistemas energéticos y fundamentalmente el rol que va a cumplir el regulador. Muy importante porque hay revisión importante que se tiene que hacer sobre la regulación existente, realizada obviamente en un contexto distinto al que estamos viviendo. Entonces, los reguladores necesitan precisamente esa actualización normativa y también por la parte de los nuevos usos de la energía, las nuevas formas de producir esta energía hacen de que se necesite, ¿no? Nueva regulación, nuevas normas, no solo desde el punto de vista regulatorio en cuanto a fijación de precios, sino fundamentalmente también, ¿no? En los aspectos técnicos de supervisión, de seguridad, de manera que es un momento muy, muy importante en el cual eh, este workshop va a tratar estos temas y desde la Escuela Iberoamericana, nuestro rol básicamente académico, formativo, nuestra colaboración con la ARIAE en la parte de la generación y la búsqueda de capacidades técnicas, justamente lo que comentaba, ¿no? Sobre estos cambios regulatorios y también desde el punto de vista económico, los casos de negocios que hay que desarrollar y con sus propias particularidades, porque estos nuevos retos de la transición energética involucran casos muy específicos que tienen que ser evaluados en su contexto, ¿no? Y también, obviamente, de los aspectos legales que en general cubrimos en la Escuela Iberoamericana con diversos cursos de capacitación, cursos de diplomados y también desde el punto de vista de nuestra propuesta insignia, que es la maestría en gestión de la energía, de manera que los invitamos para que desde la ARIAE y de sus miembros puedan participar en los diversos cursos que estamos desarrollando. Por citar algunos, ¿no? Por ejemplo, en el tema muy importante de la transición energética, por ejemplo, el rol que tiene el gas natural y los recursos energéticos renovables, dado que se presenta una disyuntiva muy importante, ¿no? Asociada a la electricidad, como que es la flexibilidad del sistema eléctrico, sabiendo de que tenemos un tema muy esencial, que la mayor inserción de energías renovables, lo que va a hacer es que se necesite que el sistema eléctrico esté en capacidad de poder gestionar esa variabilidad de la energía solar, eólica, y por lo tanto, en este caso esencial, el gas natural puede cumplir un rol fundamental. La suerte que tiene Perú y la escuela es que tenemos los recursos como el gas natural y también el tema de los recursos renovables, de manera de que de esa forma de ver en cuanto a la complementariedad de las distintas fuentes de energía, en este caso asociados a los hidrocarburos y el gas natural, que tiene una menor participación, digamos, en cuanto a las emisiones, ¿no? Comparados contra otros energéticos como el carbón o como el diésel. Pero también es un reto muy importante porque en aquellos países en América Latina donde tienen el gas natural y la electricidad, está la cuestión dicotómica, ¿no? Que a veces se plantea si hay que electrificar todos los usos o en aquellos donde sí sean relevantes y complementarlos con aquellos todavía que podría ser, por ejemplo, el uso del gas natural en ciertas partes del sector residencial, del transporte. Por otro lado, también es muy importante y sabemos, ¿no? Que esta transición energética requiere de mucho tiempo, muchos recursos económicos, técnicos, de capacidades, de conocimiento, y se encuentra que todavía va a haber un tramo muy importante en el cual los combustibles pueden estar presentes, pero de ahí viene la importancia justamente de la academia y la investigación, ¿no? Porque hay un rol que puede cumplir los biocombustibles, los gases renovables, los combustibles sostenibles en aviación, y por lo tanto, allí hay una mezcla muy importante de investigación, de campo, de investigación, de cómo estos sistemas se podrían adaptar, pasando obviamente también
por los retos que implican, ¿no? Todo este cambio de infraestructura energética, la forma como esa infraestructura energética va a ser dada, ¿no? De ahí un rol muy importante de la participación de la regulación en el establecer los caminos, básicamente de la recuperación de la inversión que pueden hacer los agentes privados, de manera que eso para nosotros implica un reto muy importante porque lo que hace es que la regulación tiene que pasar por una estructura, ¿no? De saber, primero conocer la tecnología, regresar a los fundamentos de la ciencia básica, como la física, como la química, y considerando la parte económica para estudiar la factibilidad de los proyectos. Entonces, la academia puede acompañar y de hecho nuestros cursos están orientados de esa manera, ¿no? Un componente técnico, un componente económico y un componente legal. También es importante, viendo desde el punto de vista de la demanda, un rol muy importante que puede cumplir la eficiencia energética, porque no solo la visión tiene que ser desde el punto de vista de la oferta que se puede dar, ¿verdad? Los recursos que tienen los países, sino que también lo que podemos hacer los consumidores, de manera de que resaltar esa parte importante de la eficiencia energética en la cual la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos está muy comprometida con diversos cursos orientados no solo al sector eléctrico, sino también al sector de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, un tema muy importante en discusión, al menos acá en el caso peruano, por lo que le decía, el tema que tenemos el gas natural, nos es adverso todavía el poder llevar el gas natural a todas las regiones internas del Perú. Entonces, hay una discusión muy interesante de la academia, si de repente entramos al tema de la electrificación de los usos residenciales, la cocción de alimentos, por ejemplo, ¿no? Con las cocinas de inducción o la bomba de calor, que puede ser un sustento, por ejemplo, en las zonas altoandinas del Perú, donde el frío es muy intenso, pero si no llega el gas o no llega el GLP, entonces una alternativa es la electricidad, de manera que esos cursos también los estamos abordando, o desde el punto de vista industrial, ¿no? Para ganar competitividad, como en situaciones que estamos viendo de la guerra de Estados Unidos con Irán, hace que los combustibles se vayan a incrementar y parece ser que los precios, por lo menos en el mediano y largo plazo, van a estar comprometidos. Entonces, el sector industrial que para los calderos usa diésel o gas natural, entonces podría también ser una opción la electrificación de la industria y en el caso de la minería, que le va a dar el sustento, ¿verdad? A esta transición energética a partir, por ejemplo, del cobre, que prácticamente la energía solar, eólica y de diversos usos en las baterías se requieren de minerales importantes, en este caso como el cobre. Fíjense ustedes que en el Perú hay ejemplos importantes que estamos estudiando sobre el tema del trolley para el acarreo minero, las fajas transportadoras y también obviamente la producción del hidrógeno que se puede hacer con el hidrógeno azul a partir de la reforma del etano, con la captura de carbono y también obviamente con la producción del hidrógeno con las energías verdes, que es el hidrógeno verde básicamente, ¿no? Esto solo quería para darles algunos ejemplos en los cuales la Escuela Iberoamericana está muy comprometida y tiene los cursos a nivel de diplomado, cursos cortos, que ponemos a disposición de todos los miembros del área. Entonces, les doy la más cordial bienvenida para el workshop. Adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda un elemento crucial, la capacitación de los cuadros técnicos, los cuadros profesionales para dar respuesta a todos estos retos. Y donde, como comentaba en la introducción, la regulación, el marco regulatorio, el marco propicio de ese cambio es muy relevante. Precisamente para empezar a abordar esta cuestión, hoy tenemos el placer de contar en este workshop con el presidente de la Asociación de Reguladores, el presidente de ARIAE, Sandoval Feitosa, recientemente nombrado hace muy pocos días con motivo de la reunión anual que tuvo en Madrid. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos y sin duda quedamos atentos a lo que es esa presentación, esa sinceramente relevancia, explicación de la relevancia, importancia que tiene la regulación
en una región como es América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias. Primeramente, gostaria de destacar mi grande satisfação por estar como presidente de ARIAI e contar com o apoio de todos vocês para esta grande missão e valorosa missão. Cumprimento de forma muito especial Dom Juan Batalha, diretor-geral de FUSEAN, Dom Juan José Valencia, Don Edwin Quintanilla, director de la Maestría en Gestión de la Energía del SAN, e de forma muito especial a Luís Jesus, Henrique Monasterio, que tive o prazer de conhecer em Madrid, e também a professora Maria Teresa Costa. Muitas graças por la invitação. Bem, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco a apresentação de Rosendo Ramírez. Parabéns por tu apresentação. Bem, a América Latina, como todos vocês conhecem, parte de uma posição favorável em la transição energética com uma matriz elétrica mais limpa que é o promédio mundial, abundância de recursos renováveis e potencial de industrialização verde. Sin embargo, esse potencial só se convertirá em desenvolvimento, segurança energética e descarbonização se existe uma regulação inteligente, capaz de coordenar inversões, infraestrutura, operação do sistema, um grande desafio neste momento, expansão da transmissão, modernização e de la distribuição, armazenamento, flexibilidade e inclusão social. Bem, vou iniciar com um momento, por favor. Sim. La primeira pantana, temos aqui apenas alguns números que apresentam a evolução do sistema elétrico brasileiro. Primeiro, o papel da regulação e da transição energética em América Latina e Caribe. A matriz elétrica renovável de Brasil, mundo e América Latina e Caribe. Este slide mostra a evolução da regulação em Brasil com alguns resultados muito relevantes. Em 2001, em Brasil, nós tivemos racionamento muito grave. E naquele momento, o Brasil teve que fazer alguns cambios em nossa legislação. Por exemplo, a diversificação das fuentes foi mais expressivo. Agora temos mais fontes de energia, notadamente eólica, solar, biomassa. O Brasil também dobrou a quantidade de consumidores de energia elétrica, 49 milhões em 2001 para 92 milhões. Nosso sistema de transmissão também cresceu bastante, 70 mil quilômetros para mais de 180 mil quilômetros de linhas. Então, o resultado é que a regulação trouxe bons resultados para nossa nação. A previsibilidade, a transparência, uma agência forte foram elementos fundamentais para garantir o desenvolvimento durante estes 25 anos. Bem, a experiência brasileira mostra a magnitude da transformação. Alguns números são importantes: desafios da geração de energia em Brasil, a expansão renovável traz novos desafios operativos, a geração renovável cresce mais rapidamente, como todos vocês conhecem, que é o consumo de energia. A geração distribuída também está remodelando a curva de carga de Brasil. Este fenômeno exige mais
flexibilidade do sistema, necessitamos armazenamento, resposta à demanda, reserva de capacidade, recursos operativos, transmissão, modernização da distribuição e cenários econômicos adequados. Alguns números para reforçar o crescimento de nossa geração e também nossa diversificação de nossa matriz. Os retos da geração. Alguns desafios, curtailment e constraint-off, subastas de reserva de capacidade, sistemas de armazenamento na rede elétrica nacional, requisitos de controle, capacidade, flexibilidade e armazenamento. É um momento de muito desafio na operação do sistema, como todos vocês conhecem. Aqui no Brasil, e penso que também em todos os países, a forte entrada da geração solar reduz a carga neta a lo largo do dia. Em todo momento, o operador do sistema deve equilibrar a geração com o consumo. Há outras situações em que o ONS se vê obrigado a recortar geração. Isto pode ocorrer quando há disponibilidade de equipos em la rede de transmissão, por falta ou necessidade de mantenimento. Este gráfico, ele traz uma informação muito importante para mostrar um pouco do desafio do corte de geração no Brasil. Percebam que no fim da tarde, aqui no Brasil, nós temos que fazer uma rampa de aproximadamente 40 gigawatts no final da tarde, quando a geração solar ela cessa em função do pôr do sol. 40 gigawatts é o equivalente à demanda da península da Espanha, para ter uma ideia do tamanho do desafio que nós temos sempre aqui no final dos dias. Algumas ações em curso, e seja em razão de novas leis que foram aprovadas no Brasil, como, por exemplo, a Lei 15.269, que reconhece o direito à compensação dos cortes de geração, limitado aos cortes associados à indisponibilidade externa e à confiabilidade elétrica da operação. Também, nesta lei, ela prevê o marco inicial para a regulação do armazenamento de energia elétrica no Brasil. Compartilhar com os meus amigos da ARIAI que o Brasil aprovou ontem, ayer, uma regulamentação sobre armazenamento de energia elétrica. E aqui, professora Maria Tereza, nós aprovamos uma tarifação bastante inteligente, onde o armazenador ele paga para fazer a função de geração, então tem uma tarifa de geração, e ele somente pagará a tarifa de carga se ele fazer a opção de carregar a bateria em um horário que não seja autorizado pelo operador nacional. Então, a gente entende que essa regulação de tarifa ela é bastante inovadora. Também estamos trabalhando na agência, na ANEEL, com diversas resoluções normativas, ou seja, diretrizes infralegais para modernizar a regulação associada ao curtailment. Aqui eu cito, por exemplo, critérios operativos para redução e definição dos limites de geração, regulação para o armazenamento, como eu já falei, foi aprovado ontem, indenização por corte de geração, um plano de gestão de excedentes de cortes. Então, o ONS agora, o nosso operador, ele tem um conjunto de regras para fazer o corte de geração.
E talvez a mudança mais expressiva seja a modernização tarifária. O Brasil, que somente possui sinais de preços para consumidores de alta tensão, vai passar a ter para consumidores também de baixa tensão. Esta pantana mostra apenas e tão somente o crescimento da expansão do sistema de transmissão no Brasil. Então, sem transmissão, não há transição sem transmissão de energia. Hoje, o Brasil, ele possui todos os estados conectados ao Sistema Nacional de Transmissão, um sistema que possui a mesma equivalência de todo o sistema europeu, apenas para mostrar também aqui o tamanho do sistema elétrico brasileiro e, claro, os desafios. A expansão do sistema de transmissão no Brasil, ele ocorre por meio de subastas, são leilões de transmissão. No Brasil, nós realizamos 2 leilões por ano, normalmente no mês de março e no mês de outubro. Temos um problema de liberação de margem de transmissão, apesar do Brasil crescer muito o seu sistema de transmissão, ainda há gargalos importantes para que nós possamos conectar cargas relevantes no sistema, como, por exemplo, plantas de hidrogênio, data centers, grandes cargas eletrointensivas, porque o sistema ele cresce, mas há a necessidade de ampliação permanente para fazer frente aos grandes investimentos em cargas intensivas de energia. Um grande desafio também que o Brasil tem sofrido nos últimos anos, em função dos câmbios climáticos, são os eventos climáticos extremos. E temos que fazer uma legislação moderna e que se adapte de forma bastante atual aos eventos climáticos extremos. Recentemente, o Brasil renovou 19 contratos de transmissão com distribuidoras. Então, são novos contratos com 30 anos de duração e que, nestes novos contratos, há objetivos muito claros de investimentos em resiliência de redes, modernização de redes e também reconhecimentos de investimentos em base anual para que possa dar os incentivos econômicos para os investimentos das distribuidoras de energia no Brasil. A renovação de concessões no Brasil, ela também sinaliza com grandes investimentos no setor de distribuição, cerca de 250 milhões de milhas de milhões, o que é equivalente a 256 milhões de reais, o equivalente a 50 milhões aproximadamente de euros, para investimentos em modernização dos sistemas de distribuição. Um grande problema que temos aqui no Brasil, não conheço a estrutura tarifária dos demais países da América Latina e Caribe, mas a tarifa de energia elétrica no Brasil, ela cresce muito em função de subsídios na tarifa de energia elétrica. Muitas políticas públicas, como, por exemplo, acesso universal de energia elétrica, incentivos à geração distribuída, incentivos a usinas renováveis, e esse valor é equivalente a 52 bilhões de reais, o que seria o equivalente a 10 bilhões de euros anualmente na tarifa de energia elétrica para suportar políticas públicas.
o planejamento nacional brasileiro, ele projeta que para 2035 nós teremos aproximadamente 54 gigawatts de novas plantas, de data centers e hidrôgenos. Também passaremos a ter no Brasil 3,7 milhões de veículos elétricos. A eletrificação, la nueva revolución industrial, sin duda alguma, es la eletrificación. Segundo a Agência Internacional de Energia, estamos na era de la eletricidade. E quais são os principais drives de crescimento da eletricidade no mundo? Primeiro, um crescimento de cerca de 3,6% de crescimento médio na demanda mundial de eletricidade. Há também um crescimento de cerca de 50%, equiparando com a década anterior, e o que também permitirá um crescimento do consumo de eletricidade frente à demanda total 2,5% mais rápidos. E aqui no Brasil, as principais oportunidades de eletrificação de nossa economia é o setor de transportes, a eletromobilidade, as indústrias e também a agricultura. São três grandes áreas de crescimento da eletrificação no Brasil. Algumas conclusões desta apresentação é que a transição energética na América Latina e Caribe parte de uma posição favorável em comparação com outras regiões do mundo. Sem dúvida alguma, a América Latina é uma região muito rica em recursos naturais, muito próspera e que possui economias com possibilidade de crescimento. A existência de um mix elétrico mais limpo e abundante potencial conferem à região vantagens reais e estratégicas. O grande desafio é como converter esse potencial em escala, velocidade, é muito importante, e também resiliência institucional. Precisamos que os reguladores, que os arcabouços e que as estruturas de governança nos países permitam o desenvolvimento das economias a partir da eletricidade. As lições aprendidas no Brasil é um processo de transformação do setor, planificação, operação e regulação. De alguma forma, nós temos grandes ensinamentos, mas também muitos erros que também cometemos aqui no Brasil e que seria muito importante conhecê-los para que eles possam ser evitados. Cada país tem a sua realidade, portanto, não existe um modelo único, mas a transição energética, sem dúvida alguma, exige uma coordenação a longo prazo entre o Estado, a regulação e as infraestruturas de investimentos. Eu concluo aqui, professora Maria Tereza, Luiz Jesus, Henrique Monastério e todos os amigos da RIAI que nos acompanharam até o momento. Peço desculpas por alguma confusão no início da apresentação, porque a minha equipe no Brasil estava tentando me ajudar, passando Las Pantanas, e atrapalhou um pouco aqui a sequência e a dinâmica da apresentação. Mais uma vez, muito obrigado e devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Presidente Boa Feitosa, batalha. Presidente Feitosa, muchísimas gracias. Nada que disculpar, una excelente presentación donde nos quedamos con ese mensaje final, que no existen fórmulas mágicas, no existen una única solución a todos los problemas,
pero sin duda es muy relevante, como usted muy bien decía, la importancia de ese modelo de gobernanza, que en un proceso de transformación del sistema eléctrico como el que estamos viviendo, la planificación, la operación y sobre todo la regulación. Muchísimas gracias por compartir su visión de este proceso de cambio tan relevante, el papel, el papel de la regulación y especialmente la experiencia brasileña. Y seguiremos, como usted muy bien decía, hablando, abordando el papel de la regulación en la siguiente mesa redonda. Una mesa redonda, como decía al principio de mi intervención, cuando les daba la bienvenida, donde tenemos el placer de contar con un destacado panel de participantes. Y sin más por mi parte, daría la palabra a Luis Jesús Sánchez de Tembleque. Luis Jesús, reiterar mi agradecimiento por facilitarnos, por ayudarnos en una jornada, en un workshop como este, porque los que venimos del mundo de la regulación somos plenamente conscientes de la importancia, la relevancia y el papel en un momento de cambio como el actual. Gracias por moderar la mesa. Te cedería la palabra sin antes invitar a todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan, a que nos puedan trasladar las preguntas, las cuestiones que puedan tener, porque tenemos previsto al finalizar en la parte final de la mesa redonda, pues la posibilidad de poderlas debatir y trasladar a los diferentes ponentes. Muchísimas gracias, Luis Jesús, y nada, te cedo la palabra. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a todos. Buen día en América, buenas tardes en España. Para mí es un placer el estar en este workshop hablando de energía y hablando de cambio climático y hablando de regulación, por supuesto. Porque, bueno, he estado 12 años como secretario de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE, y la verdad es que, bueno, pues hemos vivido muchísimas experiencias, dado que ARIAE tiene dos misiones fundamentales. Por un lado, es un foro de interacción, de intercambio de experiencias regulatorias entre las distintas entidades que lo integran, las buenas prácticas, y a su vez también tiene una preocupación importante porque el regulador energético esté capacitado ante los nuevos cambios tecnológicos y regulatorios, ¿no? Eh, Estamos abordando el cambio climático fundamentalmente derivado de la energía. La energía tiene una gran responsabilidad en ese cambio climático. De hecho, los países firmaron en su momento el Acuerdo de París para tratar de realizar esa transición energética hacia la descarbonización en el año 2050. Eh, y esto es un problema global que nos afecta a todos, pero también tiene un impacto especialmente local en algunas regiones, como puede ser América. Vemos que Iberoamérica es la región más renovable del mundo por su matriz energética, especialmente eléctrica, y lo seguirá siendo porque tiene muchos recursos y también a su vez tiene unos índices de crecimiento muy elevados y los utilizará esos recursos, pero también es una región muy vulnerable, como se ha comentado ya, pues hay sequías, hay inundaciones, huracanes, incendios, etcétera, y Iberoamérica debe contribuir a mitigar esa emisión de gases de efecto invernadero, pero también fundamentalmente se debe aumentar la resiliencia de estos países, ¿no? De los países. Y esto se hace con política. La política ya ha actuado sobre todo en el tema del Acuerdo de París, con esos objetivos de descarbonización, pero la regulación también tiene que acompañar esa transición, ¿no? La regulación es básica para orientar las inversiones en equipos, en equipamiento y en actuaciones de cara a la descarbonización. Y hoy tenemos un panel de reguladores y reguladores muy relevante. También tenemos a la Escuela Iberoamericana de Regulación que nos van a acompañar. Me van a permitir que vaya presentando a los panelistas de este panel. En primer lugar, doña María Teresa Costa, directora emérita de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y es presidenta de ARIAE. También contamos con don Rosendo Ramírez, que es representante de la Escuela Iberoamericana de Regulación
con la que Ariay tiene un convenio de colaboración para que sirva de referencia de cara a esa capacitación que hemos comentado, ¿no? También tenemos a don Enrique Monasterio, que es consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC de España y actualmente también vicepresidente de ARIAE. Y por último, a don Francisco Salazar, que es coordinador de la Confederación Internacional de Reguladores de la Energía, ICER. También es regulador del regulador mexicano, pero también es presidente de ARIAE. Con lo cual, el elenco de participantes en esta mesa pues es muy importante, ¿no? Y bueno, a todos ellos quería hacerle una pregunta horizontal, eh, para ver cuál es su opinión y dado su experiencia, enorme experiencia de todos ellos, ante estos nuevos retos, tanto energéticos, sociales, medioambientales y los derivados ahora actualmente de la geopolítica, ¿cuáles consideran que son los principales retos regulatorios del presente y del futuro, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano? Y esto se podría también extender hacia la figura del regulador energético, ¿no? ¿Cómo debe evolucionar ese regulador energético y cuál es su modelo de gobernanza? Entonces, bueno, por orden en la mesa podemos empezar con doña María Teresa Costa, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes, buenos días primero. Buenas tardes al lado derecho del Atlántico. Buenos días al lado izquierdo del Atlántico. Queridos amigos reguladores, poco me queda a mí que decir después de la espléndida intervención del presidente de ARIAE, de Sandoval Feitosa, donde creo que ha detallado los aspectos más relevantes que hoy tiene que resolver y resuelve muy bien ANEL, que yo creo que fue siempre un ejemplo y lo sigue siendo de excelente regulador. Eh, Creo que todos los detalles que ha dado ponen de manifiesto que algunas de las cosas que puedo ahora ya entrar en consideración ya las ha avanzado y las están practicando en ANEL. Ciertamente, la transición energética es un gran reto y a la vez una gran oportunidad. Es un gran reto porque plantea cuestiones absolutamente nuevas que no estaban previstas en la hoja de ruta del regulador, pero diría algo más, que no están contempladas ni tan solo en los fundamentos de la teoría de la regulación, porque van también más allá de lo que es el elemento fundamental que justifica la regulación, que es el fallo de mercado. Y asuntos nuevos que nos ocupan y que deben ser objeto de atención, perdón, de la regulación y que no están asociados a fallos de mercado, como se ha contemplado siempre en la justificación de la regulación con digamos, este principio de la teoría económica. El propio éxito y los propios objetivos de la regulación constituyen un reto. Es cierto que, como decía en la jornada de ARIA en Madrid, y que ha tenido Luis Jesús la amabilidad de colgarle, por lo tanto, la intervención, por lo tanto ya todos la conocen de sobra. El objetivo de la transición es aumentar, ¿no? El peso de las energías renovables y desplazar a fuentes de generación contaminantes, sucias. Por lo tanto, la rápida expansión de los renovables es en sí mismo un objetivo y un objetivo que se está consolidando de forma exitosa en buena parte de los países iberoamericanos y en Portugal y España, que somos, digamos, el mapa, ¿no? de ARIAE. Pero es cierto que este pilar de la transición energética, que es el aumento de las energías renovables, genera también fuentes de tensión regulatoria. Ahora se está debatiendo y llevamos un año debatiendo si el apagón del año pasado, el 28 de abril, fue ocasionado por esta cuestión o no. El caso es que la integración de fuentes renovables pues implica altos niveles de variabilidad, reduce la inercia del sistema, es necesario aumentar los recursos de flexibilidad para
acoplar en tiempo real oferta y demanda. Y podemos ir incluso más allá, ¿no? La necesidad de revisar, de diseñar los mercados eléctricos. ¿En qué medida? Pues un aspecto importante que a veces eso no está tratado excesivamente dentro de los debates regulatorios. Los mercados deben reflejar la escasez temporal y espacial, que es la que está menos tratada. Nuestros generadores se pueden localizar por razones diferentes de las características del sistema, de las necesidades y de las dificultades que esa localización puede provocar al sistema. Problemas que se manifiestan fundamentalmente en las congestiones. Esto, por lo tanto, implicaría entrar en cuestiones vinculadas a la localización. Algunos países tienen incentivos en sus subastas respecto a las localizaciones de renovables. También es muy importante que la participación de los agentes, que he leído en las slides del presidente de ARIAE, ya está, digamos, regulado en Brasil. Nuevos agentes vinculados al almacenamiento. El almacenamiento es fundamental porque en realidad es la alternate, es el sustituto del gas, ¿no? Es el que puede hacer de backup y compensar o hacer, digamos, dar fiabilidad al sistema frente a la alta variabilidad de las renovables, además que puede ampliar la rentabilidad de las inversiones en renovables al poderse, digamos, almacenar. Igualmente es muy importante que participen los agregadores o también que haya una respuesta a la demanda, y podemos además ampliar los criterios que se aplican aquí para altos consumidores que pueden renunciar a determinados consumidores intensivos, perdón, que pueden en determinados momentos pues abstenerse del uso de consumo eléctrico de la red. Puede esto plantearse también más allá de este grupo de consumidores. Y es necesario también, como decía, remunerar adecuadamente los servicios de flexibilidad. Y sin intentar abrumar, pero también vinculado a las vulnerables, hay un tipo de vulnerables que crean unos problemas, bueno, da lugar a una problemática especial, problemática que tiene solución, porque con todos los problemas, si no, ni siquiera podemos hablar de problemas, que son las eólicas offshore, ¿no? La eólica offshore, que puede darse en diversas modalidades, de línea única de la generación a tierra, al punto de conexión, o que puede haber un parque en el mar, como pretende la Comisión Europea, y entonces tener, digamos, la planta digamos, de conexión también marítima. Además puede ser que esas den servicio eléctrico tanto al país A como al país B, lo cual también es una nueva situación que debe afrontarse. Y hay una cuestión que la literatura plantea, y en algunos países esto ya se está, digamos, como mínimo debatiendo con mayor profundidad, si el diseño del mercado diario, del day ahead, es el más adecuado, o hay que ir también sustituyéndolo o complementándolo con los precios, los precios marginales locales. Este es un tema muy interesante que sin duda, al menos el regulador, creo que lo tiene que estudiar, igual que lo estudiamos aquellos que no tenemos funciones regulatorias, pero que sí que estamos trabajando, digamos, en el mundo académico, en este caso, sobre esta cuestión. Hay otro tema no menor, y todo ello íntimamente vinculado, un objetivo que está presente en la transición es la electrificación, que también el presidente de ARIAE lo ha citado, ¿no? Como solución para reducir emisiones, aunque es cierto que esa electrificación no puede resolver la demanda de energía en la industria con altas necesidades térmicas. En ese caso, que son demandantes de gas, o se habrá de continuar usando el gas o se habrá de encontrar la solución competitiva con el hidrógeno o con los biocombustibles. Pero en cualquier caso, la electrificación de la demanda conlleva a un peso creciente de las redes. Y además esa demanda ligada
a que no hay discriminación locacional, puede dar lugar a la concentración en determinados territorios y además en determinadas franjas horarias. Si esto añadimos la posibilidad de que se instalen centros de datos, pues estas cuestiones pueden ser de mayor, estas preocupaciones pueden ser de mayor dimensión. Me ha gustado mucho lo que ha señalado Sandoval, es sin transmisión no hay transición. Yo se lo voy a decir a todos aquellos que están vinculados como sujetos de que haya transmisión, porque creo que es un eslogan perfecto. Es un eslogan perfecto. Bien, pero a la vez no podemos, decíamos el otro día, ¿no? En Madrid, no podemos afrontar en la expansión de las redes solamente en sí mismas y queriendo dar, digamos, servicio a localizaciones expansivas, ¿no? Hay hoy soluciones eficientes que hemos de tener en cuenta que nos permiten dar servicio sin necesidad de aumento de los activos físicos. Y esto también es una cuestión, está vinculada a las nuevas tecnologías, y una cuestión, por lo tanto, que la regulación y el regulador deben tener en cuenta. Yo creo, y si me permiten, y como estamos todos entre exreguladores o actuales reguladores, yo creo que esto se ha de estudiar más hoy dentro del regulador, porque si se ha de esperar a que vengan, digamos, disposiciones regulatorias por parte de quien tiene capacidad legislativa, puede dar lugar a una situación de atraso en la capacidad de poder dar respuestas más avanzadas. Por tanto, yo sí que les invito a aquellos que estáis en los reguladores a estudiar el tema y a ver cómo se puede, digamos, dar solución a que haya servicios en todos los extremos, todos los puntos que sean necesarios, sin que sean exclusivamente en activos físicos, que siempre que y cuando esto no impida, obviamente, no cree un cuello de botella. Un asunto no menor es el de la digitalización, de la inteligencia artificial, que sí es evidente, y creo que ya se ha citado, ¿no? Que esto nos permite tener contadores inteligentes, más inteligentes hay que decir para las distribuidoras que para los consumidores, porque al menos los consumidores inteligentes que tenemos nosotros en España, yo no puedo leer, pero que tengo que ir con el ordenador, con el portátil y mirar cuál es el precio, ¿no? Pero lo bueno sería que a mí, que el distribuidor me controla si he encendido las luces y al final tiene mi patrón de vida, porque tiene nuestros patrones de vida, yo también tendría que tener allí, sin tener necesidad de ir acompañada de la información de la página o de mí o de Redella, pues que son el operador del mercado y el operador del sistema, los precios. Pero en cualquier caso es que hay una fluidez informativa que antes era imposible. Yo creo que en España fue en el 2018 ya cuando se puso a todos los consumidores. Esto nos permite mejorar la eficiencia, que es un asunto no menor, y hacer participar, y nos permite también pensar que los consumidores, con nuestras decisiones, estamos determinando la función de consumo del país, ¿no? Y, por lo tanto, a través, eso sí, de agregadores de demanda, pues intervenir de manera compensatoria en algunos casos o como un operador, como un agregador en realidad en el mercado. Hay una cosa que me gusta señalar y es que, si acaso lo cito ya ahora, aunque sería un poquito más adelante que lo quería citar, que claro, la teoría económica que basa la transparencia del precio en la posición racional del consumidor, resulta que no va a ser el consumidor que que decide el precio que consume en su casa, sino que es la inteligencia artificial. Es de esperar que el intermediario que le construye el algoritmo y que determina cómo va a recibir su energía, que hay algunos casos que ya han acordado que a determinadas horas no está
conectado a la red porque no consume red y entonces ahorra, ¿no? Pero es de esperar y es una nueva regulación que se va a afrontar, ¿no? Que obligar a quienes dan ese servicio con un algoritmo que cumplan con determinados criterios de respeto y de demostración de que el consumidor ha intervenido en esos criterios que dibuja el organismo, el algoritmo. Y hay otro aspecto no menor, que no sé si lo habéis visto vosotros o quienes nos están escuchando, viendo en sus diferentes puestos de trabajo o en sus másters o en sus centros de investigación, y es que tener esos instrumentos de inteligencia artificial te hace también mucho más vulnerable, porque puedes recibir ciberataques, ¿no? Y eso obliga a las empresas y a los reguladores a tener centros especializados de autoprotección, porque la información que tienen es una información muy relevante. Siempre se ha dicho que los reguladores están más restringidos en sus medios que las empresas que regulan, ¿no? Porque las empresas reguladas tienen departamentos enormes, desde los servicios jurídicos a también ahora a servicios informáticos. Hoy los ciberataques, las empresas pueden estar recibiendo 30 y 40 intentos de ataque diario en algunos casos. Yo me pregunto si esto le está pasando a los reguladores, y si esto les pasa es un tema muy delicado, por su... Sí, el otro día no funcionaba una web de nuestro órgano regulador. No sé si un ataque, pero es pues todos estamos sufriendo, sufriendo los hospitales, lo sufren las universidades. Por lo tanto, esta es una cuestión también que es un reto que no está vinculado directamente a la regulación, pero sí vinculado a un instrumento tecnológico, o más que ello a la inteligencia artificial, que facilita a todos aquí entrar y salir de la información. También, aunque esto sea más vinculado a competencia, pero las plataformas digitales pueden permitir posiciones dominantes a algunas empresas, y esto también es una cuestión a tener en cuenta. Y nada más para acabar con estos retos. Ya he hablado de los temas del consumidor activo, que puede ser, digamos, se puede realizar toda su gestión del consumo a través de un tercero que le gestione un organismo, o bueno, o puede hacer él, el organismo. También quiero entrar y lo dejaré aquí porque creo que es un tema muy importante, la coordinación. Las regulaciones están pensadas en general para mercados nacionales. En cambio, los efectos de esa regulación son transnacionales, a todos los niveles. Por lo tanto, es preciso la coordinación transfronteriza, al menos entre países colindantes, y ello lleva a una coordinación de la gobernanza. Este es un tema muy relevante, porque si no hay coordinación regulatoria, la regulación nacional es ineficiente. Y lo dejo aquí, que me parece que no me has llamado la atención, Luis Jesús, pero me he estado demasiado rato. Perdona, gracias. Maite, nada, un gusto, de verdad. Bueno, pues has hablado bueno, has hecho una propuesta, un reto hacia el regulador, ¿no? Que tome la iniciativa para hacer esos estudios, esas propuestas que debe hacer bueno, para afrontar la transición energética y de cara a esa transición, a esa integración de renovables y esa gestión de la demanda que también se le pide a los consumidores. Y has avanzado temas como, bueno, esos mercados o esos mecanismos de flexibilidad que son fundamentales. Ya esto ya yo creo que está consolidado. Y sobre todo la posibilidad de rediseñar los mercados diarios hacia mercados locales, ¿no? Por un lado estamos hablando de integración de mercados entre países, y por otro lado estamos llevando el énfasis también a esa integración de renovables zonales y locales para que, bueno, pues para que los sistemas sean estables. Bueno, esto lo hablaremos más en el debate. Ahora vamos a dar la palabra a Rosendo Ramírez, que es el profesor de la Escuela Iberoamericana de Regulación, de la Escuela de Negocios de SAN, con la que Ariel tiene ese convenio que hemos comentado. Rosendo, cuando quiera. Gracias, Luis Jesús.
Bueno, en cuanto a la evolución de la regulación, partiría del concepto base que en estos cambios que estamos dando con la transición energética, es evidente que se necesita que el regulador, el planificador, el hacedor de política pública en temas energéticos, tenga que tener unas capacidades que no solo son desde el punto de vista técnico, económico y legal, pero fundamentalmente regresar, ¿no? Como decía, las bases de lo que significa el aspecto de infraestructura, que está asociado a la ciencia física, a la química, temas de medio ambiente. Porque si no regresamos a esas bases, lo que estamos regulando en realidad son cosas que no van en consonancia con lo que se puede dar, digamos, en la realidad, ¿no? Quiero ser concreto en esta parte. Fíjense ustedes que el tema de entender el por qué vamos a la electrificación de la economía, ni siquiera yo diría de la energía, realmente es la electrificación de la economía, es primero comprender el sistema productivo, que es un sistema económico, pero a partir de eso entender en qué fases, en qué partes de los sectores productivos se puede electrificar. Y cuando uno empieza a observar, por ejemplo, ¿no? El tema de la electrificación del transporte, se va a dar cuenta que es un proceso que se inicia casi a finales de 1800 y está asociado a la electricidad, porque fundamentalmente en ese momento primaba el tema de la ciencia física asociado a la electricidad, que es un tema mucho más natural. Pero ¿cómo es que entra luego el tema de los hidrocarburos asociados a la parte de la ciencia química por el poder que tenía en almacenamiento de la energía? Fíjense ustedes cómo ese conocimiento de esas ciencias básicas reconfiguran y reconfiguraron el sistema energético en su momento. Eso traído al presente empieza a marcar un tema que también viene asociado justamente, ¿no? Que es con cómo es que el sistema ahora de baterías, por ejemplo, puede dar muchas opciones al tema de la transición energética. Pero asociado a eso también tiene que ver con el tema del medio ambiente, que hace que sea mucho más difícil ahora realizar ejercicios, ¿no es cierto?, de planificación y sobre todo de ejecución de proyectos por la fuerte oposición que hay de la sociedad a seguir construyendo infraestructura. Entonces son retos muy importantes que el regulador tiene que entrar a discutirlos, a adquirir esos conocimientos, de ahí la importancia de la academia en esta parte de contribuir con este aprendizaje, ¿no? Visto eso, entonces, el principal reto que yo observo es de aprender a la nueva regulación los temas más importantes que se están asociados a la tecnología. Una tecnología que va por delante del regulador y lo va a hacer siempre, porque tanto los cambios que ahora hay asociados a la tecnología son más cortos, como antes, ¿no? Se tenía. Entonces, la pregunta muy básica que el regulador tiene que hacerse es la siguiente: frente a un tema nuevo, o lo regulo desde el principio, o espero qué pasa cuando los agentes ya ejecutan el negocio, o simple y llanamente voy por delante de la regulación. La experiencia indica que a veces ir antes de que se consolide una iniciativa energética y la empezamos a regular, cortamos, ¿no? Las posibilidades de esa opción tecnológica. Y a veces esperar también nos puede llevar a un tema de dejar el país muy atrasado respecto a las opciones tecnológicas que pueden haber. Entonces, eso es un tema esencial. En las anteriores reuniones que tuvimos en AREAE, recordemos que la discusión principal que se le pedía al regulador era que tuviera las dos R, ¿no? Que sea una regulación rápida en el contexto de los cambios tecnológicos y que sea realista, porque nada sacamos con un enfoque totalmente economicista si al final sabemos que el resultado va a no tener el objetivo que, por ejemplo, es el acceso a la energía. Voy a darles un ejemplo respecto a esto que estoy diciendo.
Fíjense ustedes que el Perú tiene unas zonas muy importantes que todavía no tienen acceso a la electricidad. Son zonas de Amazonía, son muy lejanas. Entonces, son zonas que no van a ser atendidas con las redes convencionales. Van a ser atendidas con sistemas fotovoltaicos centralizados en microredes o en paneles fotovoltaicos individuales. Pero si uno solo se queda tradicionalmente en el enfoque del valor nuevo de reemplazo, en los costos operativos de mantenimiento eficientes, resulta que el concepto tarifario no podría llegar al acceso a, a estas comunidades muy lejanas. Entonces, estamos hablando de una exclusión, ¿verdad? Y ahí viene justamente la parte económica sobre los subsidios que se pueden dar para llegar a esas comunidades. Entonces, la tecnología nos impone ahora un nuevo conocimiento sobre cómo gestionar estos sistemas de microredes en un contexto de digitalización, por ejemplo, de la energía, donde conceptualmente, si el regulador piensa que va a ir a hacer actividades de comercialización, pues la tecnología puede ayudar a ese tema, por ejemplo, con sistemas prepago. En fin, lo que le estoy diciendo está asociado, como ustedes pueden observar, primero a la física, a la química, de cómo los paneles fotovoltaicos y los sistemas de baterías pueden dar, pero también al componente económico, ¿verdad? De cómo articulamos una tarifa que haga viable el acceso a la energía. También es importante, como un reto que el regulador debe tener, es en cuanto a los aspectos de la pobreza y cómo la energía impacta. La pobreza ya no solo entendido desde el ámbito rural, sino la pobreza energética en el ámbito urbano. Entonces, estamos pensando en generación distribuida, estamos pensando en cómo electrificar, por ejemplo, los usos residenciales. Pero esa electrificación solo va a ser posible si nuestras redes de distribución, que han sido concebidas como redes que venían en el pasado, ¿verdad? Desde una generación al por mayor, un sistema de transmisión y un sistema de distribución. Entonces, el reto está ahora cómo hacemos posible que todos esos recursos distribuidos que América Latina los tiene, que podemos poner en nuestros techos residenciales, pero la gran pregunta es si están nuestros sistemas tanto de transmisión como sistema de distribución en capacidad de poder albergar esta opción, desde el punto de vista de capacidades, ¿no? De albergar esta nueva demanda residencial. Por otro lado, también hay un reto muy importante. Si la tecnología avanza y el consumidor ya tiene posibilidades de generar su electricidad, nuestra concepción del sistema es que hay un operador que genera electricidad, transporta y distribuye. Pero también ahora las grandes industrias que están en capacidad de poder construir su propia generación ya lo ven como una opción, porque las industrias, por ejemplo, en el sector minero, en las cuales es posible tener recursos asociados a las irradiancias del sol, a la velocidad del viento o desarrollos hidroenergéticos, entonces hay un reto importante, ¿no? Porque la autoproducción ya no solo es concebido como un tema de ahorrar temas por el carácter tarifario de la transmisión, sino que fundamentalmente está asociado a un tema de seguridad energética, que es otro de los retos importantes que la regulación tiene que abordar. Entonces, se configura muchas necesidades de un consumidor más empoderado, un consumidor que no es comprendido dentro de la regulación. Tenemos que entrar a esa fase de la conducta del consumidor para poder estructurar unas tarifas más asequibles. Me parece fundamental porque ahora el consumidor tiene más medios para poder entrar también en la ecuación, ¿no? de la provisión de la energía y entre otras cosas, no solo autoabastecerse, sino también la posibilidad, ¿no? de dar recursos energéticos distribuidos para regular, por ejemplo. En los momentos más álgidos de la red, el consumidor puede entrar a dar esos recursos energéticos y de ahí la importancia entonces que la regulación reconozca estas capacidades nuevas que se van generando, ¿no? Desde el punto de vista ya de los hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? El rol de los hidrocarburos en esta transición energética.
porque, insisto, no es un tema dicotómico en la cual la transición vaya a hacer un reemplazo total de las fuentes de hidrocarburos. El rol del gas natural lo tiene y lo va a tener en este contexto. Si estamos hablando de que queremos albergar más energía renovable, necesitamos a alguien haga ese trabajo de gestión. Eso lo va a hacer dependiendo de cada uno de los países, o una hidroeléctrica, o un gas natural, o obviamente pensando en el tema de las baterías, ¿no? Del BES. Pero naturalmente, si tenemos estos recursos, hay que aprovecharlos, ¿no? Y también en el tema de cómo es que la regulación tiene que comprender los nuevos roles que ahora empieza a haber de la industria de hidrocarburos. Como ustedes saben, muchas empresas grandes ya empiezan a transitar hacia ser empresas energéticas, y como, por ejemplo, empresas tan grandes como Total empiezan a tener hidrocarburos, pero también energías renovables. Entonces, una regulación en la cual hay que ver qué parte es regulable, qué parte es competitiva. Todas estas cosas entonces nos llevan a tener que generar y adquirir capacidades, ¿no? Capacidades que la academia está en posición de brindarlas. Y en cuanto a los retos de gobernanza, Luis Jesús, para Latinoamérica es esencial, dado que muchas de nuestras democracias todavía no son maduras. Entonces el rol que tiene el tener un regulador con independencia, con autonomía, ¿verdad? Que pueda trascender a solo el aspecto tarifario, porque créanme que a veces en situaciones de restricciones, solo el enfoque tarifario hace que no lleguemos a utilizar toda la tecnología. Pero entonces esa gobernanza tiene que pasar por directores de los reguladores que miren los temas de largo plazo, no solo el corto plazo que a veces impone las tarifas, ¿verdad? Por otro lado, también eh, los retos que implican la digitalización de la energía, que lo que va a hacer es que tengamos sistemas mucho más eficientes en cuanto a operación y mantenimiento, que tienen que ser reconocidos mediante los esquemas tarifarios. El otro reto también que tiene que ver con el tema, ¿no?, de la vulnerabilidad que pueden tener los sistemas eléctricos, tanto de transmisión, de distribución. Es un tema muy importante. Y si todo apunta a que vamos hacia un uso más intensivo de la inteligencia artificial, del tema de los centros de datos, entonces América Latina tiene las ventajas para poder constituirse en diversos hubs. Tenemos energía renovable, tenemos también el tema del agua, pero eso va a pasar nuevamente por el tema de las redes, porque si no hay redes tampoco podemos llevar toda esa electricidad a esos centros de datos, ¿no? De ahí la importancia de que toda esta transición energética, por lo menos en lo que corresponde a electricidad, está fundamentalmente asociada a la suerte que le vaya a la transmisión. Ahí hay un reto importante porque seguimos pensando que transición en la transmisión eléctrica implica más redes. No necesariamente es más redes. Si usamos la tecnología, podemos hacer un uso de nuestra actual capacidad que tenemos, pero haciendo que se use a una mayor temperatura, por ejemplo, los conductores. Eso es ciencia de datos. Entonces, la regulación tiene que entrar a ver la ciencia de datos para mejorar las condiciones de operación de las redes. Y por último, un tema esencial, la tecnología, por ejemplo, lo que va a hacer es que cambiando los conductores con la misma infraestructura, podemos transmitir el doble de energía con las redes actuales, dado la imposición y los retos que significa sacar los permisos medioambientales, ¿no?, para estas redes. Bien, Lo dejo aquí en Rosendo, esta parte de la intervención, Luis Jesús. Gracias. muchísimas gracias, Rosendo. La verdad es que, bueno, pues siguen cayéndole retos al regulador. El regulador tiene una función relevante de cara a esa transición energética. Primero, esa regulación tiene que ser rápida y realista. Tiene que estar enfocada al consumidor y a esos recursos distribuidos. Bueno, pues ese regulador independiente pues tiene que mirar en el largo plazo la digitalización y las redes, que no tienen por qué ser una expansión de redes, sino automatizar esas redes o incluso explotarlas con otras características de temperatura, etcétera, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente
panelista, que es Enrique Monasterio, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y vicepresidente de ARIE. Cuando quiera, Enrique. Sí, muy bien, buenas tardes y buenos días para el otro lado del Atlántico. Y bueno, un saludo muy especial a todos los que me han precedido en estas intervenciones y a los que comparten conmigo la mesa. Me siento afortunado de estar entre gente tan relevante. Bueno, yo sí que querría hacer pues algunas reflexiones sobre lo que a mi entender es la transición energética y las implicaciones que ello conlleva y los retos que, como ya se han citado en varias ocasiones, pues va a tener el regulador para facilitar esta transición, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que la transición es eso, una transición. Es decir, es un camino, es una evolución hacia otra cosa, ¿no? Y no debería asustarnos, no debería asustarnos porque en el pasado hemos vivido otras transiciones. Hemos vivido tiempos, algunos muy poquito, gracias a Dios, de carbón, hemos vivido tiempos del petróleo, hemos vivido apuestas por el gas natural, hemos vivido apuestas diferentes que han ido cambiando nuestro entorno energético. Esta es una más, ¿no? Lo que ocurre con esta es que quizá el contexto es muy diferente y posiblemente la velocidad a la que la vamos a abordar también va a ser diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, pues para mí hay varias razones. La primera, yo creo que hay un cambio social importante. Es decir, es ya muy aceptado por la ciudadanía, por el consumidor pequeño y grande, pues que hay que descarbonizarse, por ejemplo. Es también aceptado por el consumidor, pues que quiere participar en este sistema, quiere tomar parte de él, no quiere limitarse exclusivamente a comprar energía y a consumirla. Vivimos también, afortunadamente, en una situación en la que el coste de las energías, especialmente las renovables, es decir, las más respetuosas, pues ha bajado considerablemente. Tenemos que el coste, la inversión y la propia operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas y de plantas eólicas, pues no tiene nada que ver con lo que era hace muchos años, ¿no? Ha aumentado la eficiencia de muchos elementos consumidores. Tenemos además un contexto en el que es muy fácil obtener el dato, muy fácil. Tenemos el dato de todo lo que queremos. Y una vez que se tiene el dato, pues también se tiene la oportunidad de tomar decisiones al menos un poco más acertadas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo entiendo que hace que estemos en un periodo de transición energética que podemos aprovechar. Y esa transición energética, pues hemos oído muchas veces que viene fundamentalmente para tratar de mitigar el efecto invernadero. Pero yo diría que las motivaciones para esa transición energética no son solo esa. Y hay diferentes administraciones que tienen motivaciones diferentes. Una motivación puede ser, oye, yo quiero intentar aprovechar mis recursos autónomos porque quiero depender menos del exterior. O quiero minorar mi posible vulnerabilidad a efectos geopolíticos. O simplemente quiero disminuir la contaminación local en mi ciudad. Todo eso, al final, casi siempre nos lleva a apostar por las energías renovables, casi siempre, ¿no? Y a cambiar ese mix energético que tenemos. Em, que además, que además nos lleva a una cosa curiosa. En muchas ocasiones se pone en duda por qué hay que electrificar la movilidad o por qué hay que electrificar determinados consumos térmicos o incluso la propia climatización, la propia calefacción de los hogares, ¿no? Para mí la razón es muy evidente. Es decir, si lo que tenemos claro es que queremos quitar o eliminar en la medida de lo posible las emisiones de CO2, en consecuencia tenemos que minorar el consumo de los combustibles fósiles y tenemos que apostar por las energías renovables. ¿Y esas energías renovables, cómo las tenemos habitualmente? Pues normalmente las tenemos en formato electricidad. O sea, cuando ponemos una planta eólica genera electricidad, cuando ponemos una fotovoltaica es electricidad, cuando ponemos una hidroeléctrica es electricidad. Las futuras energías marinas, que las vamos a ver sí o sí en pocos años, espero, van a ser en formato electricidad. Y es verdad que algunas renovables no lo son, por los biogases, por ejemplo, o los biocarburantes, pero la gran mayoría son en electricidad. Pues si la tenemos en formato electricidad, utilicémosla, perdón, en electricidad, ¿no? Y de ahí
la apuesta por la electrificación de la economía, la electrificación de consumos que hasta hace bien poco nos parecía que tenían que ser de otra manera. Yo recuerdo, y así a modo de anécdota, yo recuerdo que cuando yo estudié la carrera de ingeniería, a mí me decían que la electricidad no se podía utilizar para calefactar los hogares, que eso era un despropósito, que era un despropósito, que el valor exergético de la electricidad era tan alto que no se podía utilizar para ese fin. Bueno, pues las cosas han cambiado, porque si lo que tenemos es electricidad, utilicemos la electricidad. Eso sí, con la mayor eficiencia posible, ¿no? Claro, el modelo cambia. Como el modelo cambia, surgen nuevas cosas. Y vamos a tener frente a nosotros, pues vamos a tener que gestionar la demanda, por ejemplo, porque la combinación de energías renovables no gestionables con una demanda que tampoco es gestionable, pues hace muy compleja la operación de los sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que aprender a gestionar la demanda, también la oferta. Vamos a tener que apostar por el almacenamiento. Vamos a tener que apostar por biogases, por hidrógeno verde. Vamos a tener que permitir a los consumidores pues abordar comunidades energéticas y participar en nichos que hasta ahora no participaban. Y claro, todo eso es nuevo. Todo eso es nuevo. Y todo eso tiene que ir entrando en esta transición energética de una manera progresiva y la regulación debe acompañarlo. Y tenemos que tener los reguladores la valentía de intentar dar el paso lo más acertadamente posible. Pero si nos equivocamos, también tenemos que tener la valentía de ir corrigiendo. Eso sí, sin poner en riesgo toda la regulación que hayamos puesto en juego, porque lo peor que se puede hacer también es no dar seguridad. Entonces, hay que ir corrigiendo, pero ligeramente, pero hay que acompañar en este proceso lo más acertadamente posible que se pueda. Y no me quiero olvidar de otro tema que es muy relevante para el regulador, y es que del mismo modo que están entrando cosas nuevas, van a salir otras cosas. Es decir, vamos a tener que ver cómo el gas poco a poco pierde presencia, cómo los carburantes convencionales pierden presencia, cómo las infraestructuras que teníamos pensadas para esos sectores pierden relevancia. Pero no nos olvidemos que aportan una cosa que quizás las renovables al menos todavía no aportan, que es la seguridad. La seguridad, la garantía de suministro. Es decir, no podemos de repente cerrar el grifo a todo. Entonces, todo esto también hay que regularlo. También hay que ser conscientes de que no se puede hacer un cambio en el que se cierra una cosa y se pone otra. Sí, se pone otra, sí, pero aquella que ya teníamos construida, tengamos cuidado y no la cerremos de repente, porque posiblemente gracias a eso podamos superar tiempos quizá difíciles a nivel geopolítico o climáticos, ¿no? Yo tengo dos ejemplos que no quiero citar ahora, pero que si en las preguntas surgiera la posibilidad. Dos ejemplos de regulación en España, uno relativo al autoconsumo y otro relativo a un operador que se creó, una figura de operador de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, que se hizo una regulación intentando impulsar estas dos actividades, el autoconsumo y la prestación de servicios de recarga de vehículo eléctrico, y que hubo que corregir. Y si miramos la evolución antes de la corrección y tras la corrección, se ve que el cambio fue increíble. Es decir, una regulación no muy acertada puede hacer que lo que pretendes hacer incluso se demore. Incluso se demore. Entonces hay que tener la valentía de intentar corregir sobre la marcha, porque es que si no, al revés, lo que estamos es perjudicando, ¿no? Y esa es nuestra función. Y no me quiero extender más porque sé que andamos ya sobrepasando el límite, pero evidentemente con mucho interés voy a intentar también colaborar en la respuesta a las preguntas que se pueden plantear. La verdad es que, bueno, pues también tenemos aquí grandes ejemplos de lo que debe significar la regulación, ¿no? Por un lado, hay que regular la gestión de la oferta base variable, las renovables, para eso están también los autoconsumos, etcétera, y todo lo que supone la flexibilidad, los servicios de flexibilidad, y la demanda, con la gestión de la demanda,
también, perdón, el autoconsumo aquí, el almacenamiento antes era, y las comunidades energéticas. Y la regulación el regulador debe tomar la iniciativa. eh, Porque dando seguridad, por eso la regulación debe ser objetiva, transparente y no discriminatoria, esto lo pongo ya de mi, eh, pero también a su vez también debe ser flexible, debe corregirse porque a veces esto supone un- un fallo o una barrera al desarrollo de esa tecnología o esa actividad, ¿no? Bueno, pues vamos a dar ahora la palabra a Francisco Salazar, también es regulador, como hemos comentado, coordinador de ICER en este momento y es presidente de ARIAI. Francisco, cuando quiera. Muchas gracias, Luis Jesús. Y creo que lo que podemos hacer, o al menos lo que me gustaría hacer, es bordar sobre algunos de los puntos que ya han tocado quienes me han precedido. Y para ello quiero comenzar con un tema que es muy relevante, cómo ha habido una evolución importante en el mandato del regulador. Como decía Maite, tradicionalmente el regulador estaba enfocado y toda la regulación energética en la teoría del monopolista. Cómo resolver la falla de mercado que ocurre en la presencia de un actor que tiene condiciones de monopolio, sea legal, sea natural. Pero ahora estamos en una circunstancia en la que el regulador también está lidiando con otras fallas de mercado. Está lidiando con las fallas de mercado que derivan, por ejemplo, de todos los problemas ambientales. Entonces, el regulador se enfrenta a problemas de falta de internalización de externalidades. Se enfrenta a problemas como el hecho que los bienes públicos como la atmósfera no están siendo atendidos correctamente, el hecho de que hay información asimétrica, el hecho de que hay falla, o hay mercados incompletos. Entonces, el regulador está ya no frente a una sola falla de mercado, sino se encuentra ahora, quiéralo o no, también lidiando con otras fallas de mercado. Fallas de mercado que muchas veces se tratan de resolver a nivel de política pública, pero que eventualmente tienen que ver con el regulador. Y de hecho, si nos vamos al mandato tradicional de un regulador, podríamos pensar que están implícitas dentro de esto. La mayor parte de los reguladores tienen como su principal objetivo hacer que el mercado funcione eficientemente, el desarrollo eficiente del mercado. Bueno, pues el mercado no puede desarrollarse eficientemente ante la presencia de monopolio, pero tampoco puede desarrollarse eficientemente cuando no se internalizan las externalidades, cuando no se da un tratamiento adecuado a la información asimétrica, cuando no se da un tratamiento adecuado a los mercados incompletos, cuando no se da un tratamiento adecuado, por ejemplo, a la presencia de bienes públicos. Entonces, hay que decir que estrictamente hablando, no necesita el regulador esperar a que tenga un mandato explícito producto de la política energética para empezar a tomar acción en estos temas que son relevantes. De hecho, esto se los digo por experiencia propia. En 2008, cuando yo era el presidente de la Comisión Reguladora de Energía en México, nosotros decidimos que era importante impulsar las renovables y no teníamos un solo mandato específico sobre el tema, pero sí consideramos que este mandato del desarrollo eficiente de los mercados nos permitía hacer mucho y nos permitía corregir distorsiones, por ejemplo, tarifarias. Si nosotros empezábamos a incorporar las externalidades de la generación a través de combustibles fósiles y eso lo involucramos de alguna manera en el esquema tarifario, y nosotros la manera en que lo hicimos es que lo incorporamos en la parte de la transmisión, estábamos ya tratando de resolver este problema. Y tiene razón Enrique, efectivamente estamos en un proceso de transición permanentemente, pero es cierto, hoy la transición tiene una característica muy importante. Además de todas estas cosas que me parecen muy atinadas, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad energética, la diversificación de la matriz, pero estamos frente al reto de la descarbonización y el regulador tiene que hacer algo. ¿Y qué más tiene que hacer el regulador? Bueno, el regulador tiene, digamos que, dos tipos de retos. Los retos tradicionales. Y aquí todavía hay mucho que hacer. Y lo primero que hay que hacer efectivamente es dar certidumbre. Si no da certidumbre, si no es un regulador que tenga transparencia, si no es un regulador que haga consultas públicas, si no es un regulador que se involucre en esto, estamos fallando ya desde un principio. Muchos de los problemas que todavía enfrentamos son problemas relativamente tradicionales. ¿Cómo podemos incentivar la transmisión?
¿Cómo podemos hacer para que las tarifas no estén distorsionadas? ¿Cómo podemos evitar los subsidios que están distorsionando el comportamiento de los agentes? Este tipo de cuestiones estaban incluso ya desde antes en el mandato tradicional del regulador y aquí hay mucho que hacer. Y déjenme pongo también sobre la mesa un tema que está siendo ya de vanguardia en algunas regiones donde se está discutiendo. ¿Cómo evaluamos verdaderamente lo que es el acceso abierto a las redes? Tradicionalmente, el regulador, y esto se vincula y puede tener un cierto sentido con una cierta seguridad que da a los agentes presentes. Pero si somos estrictos y pensamos que este es un mercado en donde deberíamos de, enfatizar la competencia, en realidad lo que deberíamos de hacer es dar libertad para que todos aquellos que se quieran interconectar y que son más eficientes en un mercado marginalista puedan hacerlo. Efectivamente, esto irá desplazando a otros jugadores, pero es hacia donde deberíamos ir dirigiendo las conversaciones. ¿Cómo podemos hacer para que el acceso abierto sea también un motor de la competencia? Y déjenme digo otro tema que me parece relevante, y es en donde ya también empezamos a hablar de los nuevos retos que tiene el regulador. El regulador también muchas veces tiene que convertirse en alguien que elimina barreras para la competencia. Este ejemplo que daba es uno de ellos, pero hay muchos otros. Y ahora que estamos frente a la innovación tecnológica, hay dos cosas que me parecen relevantes. Una, que ya empieza a ser cada vez más frecuente y que es el uso, por ejemplo, de los areneros regulatorios. El regulador difícilmente puede ir adelante de la tecnología, pero el regulador puede ir a la par de la tecnología y si empieza a utilizar estos areneros regulatorios, es decir, estos esquemas en los que se experimentan nuevas regulaciones sin que estén plenamente en fuerza, pero que se pueden ayudar a ver cuáles son los efectos, eso ayuda mucho. Pero la otra cosa que puede hacer el regulador es eliminar barreras para los nuevos jugadores. Y esto es muchas veces algo que perdemos de vista y que se puede hacer. Y finalmente, porque creo que quisiera yo dejar más espacio, todavía tenemos otro colega que quiere hablar y creo que podríamos hacer una discusión muy interesante. Déjenme les digo también de cosas que son a veces muy sencillas. Enrique también se refirió, por ejemplo, al autoconsumo. El autoconsumo, igual que en España, en México, la regulación que había fue una regulación que lo inhibió. Y si lo vemos adecuadamente, el autoconsumo en ciertos esquemas, cuando no produce el descreme del mercado, en fin, pero en ciertas condiciones puede ser una solución de corto plazo y de mediano plazo para las congestiones en las redes. El autoconsumo, de hecho, y lo que tendría que buscar el regulador es cómo lo puede estimular cuando, insisto, no genera otro tipo de distorsiones para resolver los problemas de infraestructura que muchas veces tardan más en resolverse. Un proceso de descongestión de redes, inversiones en redes de kilómetros y kilómetros, más en un contexto de problemática social cada vez más complicada, toma su tiempo. En cambio, muchas veces la generación, incluso pensemos, por ejemplo, en la demanda que está ocurriendo con los centros de datos, la demanda que está creciendo, por ejemplo, en ciertos lugares con el crecimiento de la manufactura. Bueno, muchas veces en esas condiciones ya tenemos tecnologías que son competitivas, tecnologías que permitirían resolver problemas de mediano y largo plazo. Y muchas veces lo que tiene que hacer el regulador, más que poner reglas, es quitar trabas. Entonces, quiero insistir en estos temas porque me parecen relevantes. Y finalmente, déjenme termino con una idea que me parece crucial y que tiene que ver con la gobernanza y con la relación de los reguladores con los hacedores de política pública. El regulador, aunque tradicionalmente se distingue la regulación de la formulación de las políticas públicas, si lo vemos estrictamente, es un implementador de políticas públicas a nivel micro. A nivel macro está la política energética, pero la regulación es también política energética, pero a nivel micro. Y lo que es muy relevante es que si alguien tiene información de las cosas que funcionan
o no en el mercado es el regulador. Y el regulador, por lo tanto, tiene un trabajo fundamental en la conversación con el formulador de políticas públicas. Si alguien puede ser el mejor consejero en políticas públicas eficientes, ese es el regulador. Entonces, tenemos que abrir un espacio de diálogo, un espacio en donde se respete la independencia del regulador, pero donde se valore la aportación que puede hacer el regulador en las políticas públicas. Entonces, son algunas ideas que quería poner sobre la mesa y con mucho gusto podemos discutir las mismas ahora que tengamos el espacio para las preguntas y respuestas. La intervención, efectivamente el regulador tiene una misión fundamental que es que funcione el mercado y en este momento estamos viendo que aparte de que, bueno, pues hay fallos de mercado y esos fallos pues son de todo tipo, externalidades ambientales, información asimétrica, mercados incompletos, etcétera. Y bueno, pues has comentado que hay tres elementos que debe ocuparse el regulador. Por un lado, los retos tradicionales, y ha aportado una regulación muy novedosa dentro de la parte tradicional, que es que no exista reserva de capacidad, que haya un acceso abierto a las redes. Esto ya se utilizó en España para dar empuje a las energías renovables al principio, al comienzo de la liberalización, para empujar estas energías renovables. Otro elemento es la eliminación de barreras a la competencia, pues para que las nuevas tecnologías pues, puedan acceder a esa regulación, o al mercado, mejor dicho, y utilizar los sandboxes, eliminar barreras a los nuevos jugadores y el autoconsumo también como, bueno, como solucionador de congestiones. Pero también has dado una visión también tradicional, aunque lo has comentado, como consejero de la política energética, o sea, como elemento conocedor de la microregulación, de la micropolítica energética y dar esos consejos a la política pública, ¿no? Creo que, bueno, son elementos fundamentales del regulador. Al final es la dicotomía entre esa regulación tradicional de que sea segura, objetiva, transparente, no discriminatoria, pero al mismo tiempo que no constituya una barrera al desarrollo, que al mismo tiempo sea flexible y que, como comentaba también Enrique, bueno, pues que esta regulación pues, sea abierta para poder integrar esos posibles elementos tecnológicos nuevos que a veces se regulan de forma errónea, pero bueno, pues si se cambia la regulación de forma rápida, pues también pueden ser exitosos. Bueno, yo creo que ahora tenemos unos minutos, tenemos 15 minutos aproximadamente para preguntas. Yo he anotado algunas preguntas de los asistentes. Vamos a ir por orden de estas preguntas. En ¿No, primer lugar, no iba a participar Carlos? no, en este momento Carlos Ah, parece que no se ha conectado. Por ese motivo no, ahí está. vamos a iniciar las preguntas. Ah, sí, tenemos a Carlos. Carlos Antonio Costa. Ah, se ha conectado a última hora. Pues Carlos, cuando quieras, si tiene la palabra, por favor. No le No escuchamos. te Ponga, escuchamos, Carlos. ponga el sonido. Carlos es del Banco Mundial y nos puede dar la visión de, de un banco de inversión internacional. En la parte de abajo está. Perdón. ¿Ahora? Sí, Sí, perfecto. escuchamos. Disculpe, no, yo los pude escuchar a todos. Simplemente es que estaba con una delegación de Albania visitándonos y me resultaba, no me podía salir. No, yo creo que resumiendo, en América Latina tenemos una diferencia importante con Europa, en especial este, con nuestros colegas de España. Concordamos en que hay un progreso de la electrificación de la demanda, eso es inevitable, pero tenemos fuertes diferencias que hacen que la regulación haya que, digamos, bueno, mirarla un poco desde esta óptica del Atlántico. Para empezar, en América Latina tenemos despachos centralizados, eso no es la norma en Europa, con excepción de Italia y Grecia. Entonces, eso hace que el manejo de los problemas de red en América Latina
en cierta forma sea más fácil porque, bueno, hay un gestor central de la red, que no es lo que sucede, por ejemplo, en Europa, por las reglas de la Unión Europea. En segundo lugar, hay una fuerte presencia de la hidroeléctrica que hace como una gran batería, en especial en el caso de Brasil, Uruguay, etcétera, que tampoco es el caso de Europa. En tercer lugar, no falta espacio, por lo tanto, la energía, la hidroeléctrica, la generación offshore, uno la ve para de aquí a mitad de los 30, entre los 30 y el 2035. Es decir, no es razonable poner generación offshore al doble de costo de la generación tradicional cuando sobra espacio por estos lados. Y después hay otra diferencia no menor, que es la presencia de una población importante de pobres. Y aún lo que nosotros consideramos la clase media, cuando uno mira el peso de la energía eléctrica en los ingresos de los hogares, hace que esa población tenga una respuesta a la demanda muy superior al caso europeo, que básicamente es inelástico porque lo que pesa la energía eléctrica en el total de sus ingresos es mucho menor. Entonces eso hace que la forma como uno mira la regulación de este lado del Atlántico es muy distinta por varias razones de la de Europa. Y cuando uno va también a los mecanismos usados en América Latina, en mayor o menor medida, el instrumento ha sido un precio techo, donde por un lado uno tiene en el numerador los costos del sistema, en el denominador tiene la demanda, y eso hay que distribuirlo entre la población, incluyendo esta población pobre que manifestaba. Entonces hay que manejar mucho cuidado esa ecuación, ese cociente, porque puede suceder lo de que estamos viendo en Brasil, donde los costos del sistema han aumentado y por otro lado la demanda en el sistema, fruto de la inserción de renovables, especialmente en la red de distribución, que en Brasil tiene un peso importantísimo, ha hecho que esa tarifa media haya ido creciendo a lo largo del tiempo en forma muy importante y hay que terminar pagándola al final del día. Eso marca una diferencia realmente sustancial con respecto a lo que es la regulación europea. Entonces, cuando uno muchas veces mira en los papers, etcétera, trabajo de Europa, bueno, hay que tener la precaución de, digamos, aterrizarlo a estas tierras, a este lado del Atlántico. Hay ejemplos exitosos. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, tiene 99% de generación renovable, 100% de sus consumidores, 100% de los consumidores con medidores inteligentes, más del 25% de los hogares con tarifas por tiempo de uso, donde la población tiene un grado de alfabetización eléctrica muy grande. Cargos por capacidad a nivel de baja tensión, cargos por, bueno, tarifas horarias, en fin, cosas que en otros lugares todavía es difícil de implementar. Y lo más importante, se logró duplicar la oferta energética sin inversión en transmisión, como decían algunos de los colegas, manejando mejor las redes de transmisión, manejando los temas de temperatura, etcétera. Es decir, que básicamente el país logró duplicar su oferta energética sin invertir salvo cosas menores, en transmisión, pues, fruto de un buen manejo de la red de transmisión. Entonces, es verdad que sin transmisión no hay transición, pero también es verdad que esa transmisión primero hay que optimizarla antes de proceder a grandes inversiones. Pero bueno, creo que estamos con poco tiempo, así que dejo lugar a las preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues después de este benchmark entre América Latina, el Caribe y Europa, pues efectivamente con casos de éxito muy importantes como puede ser Uruguay, ya lo he comentado, con el 99% de renovables, medidas inteligentes, etcétera. Eh, cada región tiene sus connotaciones y efectivamente la regulación tiene que estar adaptada a esas connotaciones de ese país. Bueno, tenemos creo que 7 minutos para las preguntas, así que vamos a comenzar con una primera pregunta que nos hace José García de CC.
En relación con los retos que se han hablado aquí, se han comentado aquí sobre, bueno, pues, el cambio climático, la eficiencia energética, todo este tipo de cosas, tenemos ahora el sistema, la crisis geopolítica, ¿no? La crisis geopolítica nos viene a complicar más el problema, ¿no? Y entonces eso pues, ha llevado pues, a una crisis energética con precios elevados de las energías tradicionales. ¿Cuál es, cómo afecta esta nueva crisis a esa senda que estamos llevando a cabo, que queremos llevar a cabo hacia esa descarbonización? Esa es la pregunta abierta que dejo a los 5 componentes del panel. ¿Quién se anima a responder? Pues yo lo que puedo decir es que en realidad hay que verlo también como una oportunidad. El hecho de que los precios de los combustibles en este momento sean elevados da una mayor competitividad relativa a las energías renovables. Ya se decía antes, cada vez son más competitivas, pero creo que en la medida que veamos que estos shocks pueden ser una realidad, tendríamos que seguir favoreciendo la penetración de las energías renovables en la matriz energética. Me parece que esa es la solución de mediano y largo plazo, no es de corto plazo. Y lo que deberíamos evitar, porque esa es también una gran tentación que hay, son los subsidios a los combustibles fósiles. Desafortunadamente, los gobiernos en estas condiciones y preocupados entendiblemente por las presiones inflacionarias, lo que hacen es subsidiar los combustibles fósiles. Pero esto es una distorsión y lo único que hace es quitarle la posibilidad de que las energías limpias puedan competir de una manera eficiente en donde lo pueden hacer, sobre todo en los sectores eléctricos. Muy bien, ¿algo más que añadir? Sí, María Teresa. Me parece que Enrique ha pedido la palabra antes que yo. Perdón, Enrique. Sí, bueno, yo creo que evidentemente las energías renovables tienen la capacidad de aislarnos en cierta medida de esos efectos, ¿no? Porque al final las energías renovables tiran de un recurso local y no dependen de la geopolítica, no dependen de lo que pase fuera de tus fronteras. Con lo cual, en la medida que apostemos más por las energías renovables, nos estaremos aislando o protegiendo más de esos efectos que nos produce el exterior, ¿no? Y aquí yo recuerdo cuando la gran subida de tarifas eléctricas que experimentamos en España en el año 2021, creo que fue como consecuencia de la guerra el inicio de Ucrania. la guerra de Ucrania, el interés que se despertó por las instalaciones de autoconsumo fue brutal. Fue brutal y básicamente, y ahí estoy de acuerdo con Francisco, es que pues el que suban ciertas cosas hace que las demás cobren más sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues no voy a decir que vienen para favorecer, no vienen para favorecer este tipo de subidas tarifarias y de combustibles pero a veces ayudan a que se desarrollen cosas que quizá estaban ahí un poco en la recámara, ¿no? Muy bien. Sí, Maite, por favor. gracias. Gracias, Luis Jesús. Yo quería responder haciendo tres observaciones que en el hilo conductor van en la misma línea de quienes me han precedido en la palabra. El impacto del incremento de precios por razones de geoestrategia o conflictos bélicos que no dejan de estar al margen de geoestrategia de los países que lo crean, tiene un efecto diferente según la posición geográfica del país y según el mix tecnológico. En el caso, si me vais a permitir, que es el que puedo yo hablar con mayor conocimiento de España, la crisis, por ejemplo, del estrecho de Hormuz, en lo que se refiere a gas, nos afecta nada, prácticamente muy poco. Por dos razones, porque tenemos otros aprovisionadores diferentes y eso es posible también gracias a nuestras infraestructuras de plantas de licuefacción que nos abastecen por metaneros el gas que aquí luego convertimos otra vez en gas, ¿no? Por lo tanto, los esfuerzos que los países han podido hacer para afrontar ex ante, previamente a una crisis, la aparición de problemas indeseables como el que nos afecta, es muy importante. La política no es ajena al impacto, a la gravedad de los problemas que nos pueden afectar. En segundo lugar, creo que
precisamente la guerra en el Estrecho de Hormuz, o antes que lo hemos vivido y seguimos. Europa tiene una guerra en su continente, ¿eh? Y esto para nosotros en Europa no deja de ser una cosa bastante impactante, que tuvo su primer efecto, como se llamaba ahora Enrique, en los precios del gas, de la electricidad, y después una inflación muy elevada que se corrigió también con políticas. Pero ¿qué es aquí lo relevante? Lo relevante es que esto es un incentivo. Comparto con Paco y con Enrique que esto es un incentivo para reforzar la importancia de las energías renovables. Y ya no únicamente porque esto permite compensar una energía que desaparece de nuestro mercado por razones ajenas a nuestras decisiones de compra, sino también porque de los problemas geopolíticos que estamos viendo a nivel global, se demuestra que todos los países o todas las grandes áreas, yo aquí me refiero al conjunto de la Unión Europea, pretendemos que esto afecte lo menos posible, y por lo tanto nos lleva a defender las energías renovables, ya no solo para tener garantía de suministro en momentos en que no hay otros tipos de fuentes de generación o de combustibles en ese caso, también para tener precios más baratos, sino también para no depender en nuestras, digamos, decisiones diarias, los particulares y los países a nivel político, de las presiones que te pueden ejercer desde fuera a través de estrategias geopolíticas. Y esto es muy importante en el caso de la energía. Y para acabar, las políticas son muy relevantes. Yo creo que la política energética, en este caso, que quiero introducir también el tema, la política energética ya no está sola, sino que la política energética va acompañada necesariamente de una nueva política industrial que debe alimentar la viabilidad de las energías renovables. Y una cuestión, España también tiene un solo operador del sistema para todo el mercado, tanto mercado eléctrico como redes. Gracias. Muchas gracias, Maite. Que todos los alumnos de SAN han venido a ver, los hemos llevado, como saben los que nos pueden estar viendo, a ver la famosa pantalla que hay en Red Eléctrica. Gracias. Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Hemos visto finalmente que hay mucho por hacer, y la regulación y el regulador tienen que tener protagonismo en ello, porque es fundamental para que esto transcurra. Agradezco las excelentes intervenciones de los panelistas, y también agradezco a Funsean la organización de este evento. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Luis Jesús. Sin duda, muchísimo trabajo por delante, tú lo decías, y donde la regulación ha quedado de forma manifiesta, muy claramente, como un aspecto crucial, que debe permitirnos, por ese proceso que se apuntaba en la mesa de transición, de avanzar hacia ese modelo donde ya no solo es la sostenibilidad, lo que es el cambio climático, también se apuntaba, pues obviamente, la soberanía, la seguridad de suministro y la competitividad. Nada, no quisiera extenderme, simplemente reiterar mi agradecimiento a todos los que nos habéis acompañado, a todos los ponentes de esta última mesa. Muchísimas gracias, Maite, Rosendo, Paco, Carlos, Luis Jesús, por la moderación, por habernos compartido vuestra experiencia, vuestra visión y sobre todo el tema del trabajo que tenemos por delante. Y sin más, invitaros al próximo seminario, que será el día 8 de julio, precisamente para hablar de otro de los actores principales, como es las empresas como factores activadores, facilitadores de lo que es el proceso de transición ecológica y de lucha contra lo que es el cambio, los efectos del cambio climático. Muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de un mes. Gracias.